llega Guarairando, un espacio para hablar de nuestro ambiente, denunciar y reflexionar acerca de lo que podemos hacer para mejorar todo lo que nos da nuestra madre tierra. Kadari Rondón ya está aquí. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de nuestra gran Caracas, quienes hoy tenemos la suerte de vivir en ella bajo la sombra protectora de nuestra montaña madre Guaraíra Arepano. Hoy, martes 16 de junio del año 2015. Este programa Guarairando lo conduce Kadari Rondón, quien por razones de salud no puede estar en este momento con nosotros. Y quien le habla, Pedro Elías Cruz Guevara, Pepe. El programa es de la radiocomunidad.com, que dirige Elías Santana bajo la coordinación general de Sonsoles Bahamonde y bajo el control técnico de Máximo Osorio. Hoy comenzamos este espacio con una importante noticia, de entre las varias que vamos a mencionar ahora, de que tenemos un invitado, o uno de los principales invitados que hayamos tenido hasta ahora, como es Eric Quiroga, el ambientalista venezolano más importante del país. Así lo reconocemos todos nosotros, todos los que luchamos, defendemos el ambiente, y con él vamos a conversar a lo largo de este espacio, que es su espacio. Y de una vez los invitamos a que llamen cuando puedan al número en vivo, para la llamada en vivo, al 0212-242-0079. Y en las redes sociales, el Twitter, @Radio Comunidad, @Radio Piso Comunidad, en Facebook, radiocomunidad.com, en correo info @radiocomunidad.com y en YouTube, Radio Comunidad Venezuela. Estos son los espacios en las redes sociales, y para las llamadas en vivo, repito, el 0212-242-0079. Comenzamos entonces con nuestra sección Noti Ambiental, para ya darle vida a este espacio, que es su espacio, que es el espacio que le da razón a el por qué lo creamos, que es para informar, para tratar de romper un poco el aislamiento que tienen muchas veces las informaciones, las noticias ambientales que llegan, que circulan, pero que no se difunden en muchos medios de comunicación, tanto impresos como radioeléctricos, incluso hasta por algunos medios electrónicos. Entonces, este espacio, que es modesto en su inicio, hasta ahora lo hemos considerado así, es un intento importante para que todas las personas, todos los ambientalistas, como muchos ya algunos han llamado en otros programas, lo conviertan en algo de ellos, en algo suyo, y hagan sus planteamientos, reflexiones, denuncias, propuestas sobre los diferentes temas ambientales, porque este es un programa dedicado exclusivamente a los temas ambientales, tanto de nuestra ciudad, Caracas, de nuestro país y del mundo en general. Bueno, una de las noticias más importantes que queremos resaltar es de hoy mismo, publicada por el periódico Últimas Noticias, donde la rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes, informa de que está realizando importantes aportes a la socioproductividad con las comunidades a través de una cantidad de cursos y diplomados que está ofreciendo esta institución universitaria. Específicamente, la rectora Alejandrina Reyes informa de que esta universidad la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez está ofreciendo diplomados en lombricultura, compost, huertos escolares y medicina natural. Entonces, los interesados pueden llamar al Centro Universitario Nacional de Desarrollo Endógeno, CUMADE,
por el teléfono 0212-973-4245. Es una iniciativa muy importante que tiene esta institución universitaria, que ojalá pudieran imitar otras de las que existen, de las muchas que existen a lo largo de todo el país. Otra noticia importante con la cual podemos ir ya, digamos, cerrando este espacio, este segmento de Noti Ambiental, tiene que ver con un foro que se realizó recientemente en la Universidad Central de Venezuela, el foro titulado Cambio Climático, Retos y Oportunidades en Venezuela. Fue realizado en la Sala Francisco de Miranda de la UCB, donde el doctor en Ciencias Ambientales Juan Carlos Sánchez sostuvo que informaba de que es necesario fortalecer la información y educación sobre la problemática del cambio climático. Al respecto, él señalaba muchas consideraciones sobre este tema tan amplio, pero voy a resaltar una información que él precisa en este foro, como fue el devastador incendio ocurrido recientemente en el Parque Nacional Obraguirarepano, el cual destruyó cerca de 300 hectáreas de terreno. Para ofrecer, en palabras de él, para ofrecer una idea gráfica de ese espacio que alcanzaron las llamas, precisó que son aproximadamente 200 campos de fútbol. La cifra de 300 hectáreas es una cifra preliminar. Ante este evento, decía el doctor Sánchez, él tomó la iniciativa de calcular las emisiones de gases invernaderos y de dióxido de carbono que generó este incendio. Si fueron 300 hectáreas, si fueron 300 hectáreas, el cálculo aproximado de las emisiones están en el orden de 70.000 toneladas de dióxido de carbono que fueron a parar al aire. Y para ir cerrando, y ya atendemos una llamada, para dar una idea de lo que ello implica, son 70.000 toneladas que equivalen a la cantidad de dióxido de carbono que emite el parque automotor de la ciudad en apenas 2 días. Bueno, cerramos el espacio Noti Ambiental y atendemos la primera llamada. ¿Quién nos llama? ¿Aló? Buenas noches. Buenas, dígame. ¿Cómo es su nombre? Ya, Edison Serpa. Ajá, Serpa. ¿En qué lo podemos...? La pesadilla. Dígame. Te escucho. Oye, disculpa, bájala de... Para la diputada de la Asamblea Nacional. Ajá, correcto. Bájale, ya disculpa, creo que tienes un equipo de... Baja el volumen del equipo que tengas cerca y habla... Ya lo bajé en computadora. Ajá, ¿cuál es tu planteamiento, amigo? ¿Aló? Ajá, te escucho, anda. Te escucho. Es para decirte que contento de estar en la victoria de la Vinotinto, un gol por 0 a Colombia en la Copa América Chile 2015 con el gol de Salmón Rondón de cabeza. Perfecto. Aquí todos ligamos a eso. Todo Venezuela está ligando nuestro equipo, nuestra Vinotinto. Así será, porque la Vinotinto va a sorprender muchas victorias en el fútbol. Sí, ya que creo que tienes todavía el problema del equipo. Aquí llega un feedback con un sonido que nos llega aquí. Eso así será, porque la Vinotinto hay que conseguir muchas victorias de tantos goles en el Mundial de Rusia 2018. Ok. Bueno, aquí todos compartimos tu... Hasta luego. Hasta luego, amigo. Aquí todos compartimos, como todo Venezuela, nuestro apoyo a nuestra selección nacional, la Vinotinto, que hasta ahora ha demostrado con gallardía lo que es el verdadero fútbol venezolano. Bueno, vamos a ir al grano con nuestro invitado. Voy a, antes a hacerla con orgullo, voy a presentarlo. Eris Quiroga es, ya lo dije, el ambientalista venezolano más importante que tenemos en Venezuela. Él ha sido, entre muchos de sus logros, ha sido el que creó, por propuesta de él, el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Eso fue hace ya más de 20 años. Eris Quiroga también es poeta, de lo cual ya tiene ya como 35 años haciendo poesía, o más, creo.
Erich Quiroga es conferencista, es ambientalista de corazón, de alma, de pasión, de vida. Erich Quiroga ha logrado para la humanidad 2 récords mundiales Guinness y para Venezuela, también, como fue el primero, con la diferencia de un año cada uno, como fue el primero la declaratoria del relámpago Catatumbo, para que se fuera incluido en el récord mundial Guinness, que eso fue el año 2013-14, y este año, a principios de este año, Erich Quiroga logró el segundo récord Guinness en casi, por decir, una carrera ininterrumpida de éxitos que ha tenido, con la declaratoria con el logro por la investigación que él hizo sobre el sitio con mayor exposición de rayos ultravioleta en el planeta, como fue el récord que se estableció en una región de Bolivia. De eso vamos a hablar más adelante, porque además de eso, que Erich Quiroga es un especialista, uno de los mejores conocedores sobre lo que es el cambio climático, la capa de ozono, los eventos ambientales que más afectan a la humanidad y las propuestas que él puede desarrollar para su solución, si es que todavía nuestro planeta puede tener solución en los graves problemas ambientales que tiene. Bueno, gracias. Estos micrófonos son todos tuyos. Ahora no te voy a hacer preguntas, simplemente vamos a desarrollar un diálogo, un conversatorio sobre lo que tú consideras más importante que afronta nuestro país en el aspecto ambiental, la situación climática. ¿Qué propuestas harías o qué recomendaciones, sugerencias de cómo podemos ayudar a que eso se pueda disminuir, reducir los graves peligros que afronta nuestra patria, nuestro planeta, y todo lo que quieras hablar? Este espacio es tuyo, estás invitado hoy, todos los martes, si quieres. No está Kadari, creo que ella va a llamar, pero desde ahora te adelantamos que este espacio te pertenece como le pertenece a todos los ambientalistas de Caracas y de Venezuela. Bueno, gracias, Pepe. La verdad es que para mí, pues, me siento muy complacido de estar aquí contigo, porque en verdad tenemos más de 30 años compartiendo esa lucha ambiental. Y a propósito, es oportuno hablar sobre el tema que se estaba planteando respecto a los incendios del Ávila, porque poca gente conoce que uno de los elementos que también destruye la capa de ozono son los incendios forestales. Yo quería comenzar sobre ese tema porque justamente como tú hablabas allí, la última solicitud de récord Guinness que hice, que fue aceptada por la Organización Internacional de Récord Guinness, fue al sitio de mayor radiación ultravioleta sobre la superficie del planeta, ¿no? Eso está ubicado entre el volcán de Lacaburu, así como tú decías anteriormente, en el departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile, en el volcán de Lacamburu y el pico de Laguna Blanca, ¿no? Entonces, en ese sitio, el volcán está ubicado a casi 5.900 metros de altura, y Laguna Blanca está como casi a 4.800 metros de altura. En un sitio, entre 12 kilómetros de distancia, en ese sitio, el 29 de diciembre del año 2003, resulta que ya la NASA había hecho un estudio, un monitoreo satelital y in situ sobre grandes efectos de la radiación ultravioleta sobre el planeta, pero sobre los Andes. Porque cuando uno habla del deterioro de la capa de ozono, todo el mundo piensa es en el continente antártico, en el famoso agujero de la capa de ozono, que en sí es un adelgazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente: se hizo un estudio, la NASA a través del Instituto SETI encomendó 4 científicos, ¿no?, para hacer un monitoreo, y resulta que el monitoreo comienza desde noviembre y se extiende hasta diciembre. El 29 de diciembre del año 2003, específicamente entre las 11 y 1 de la tarde, se da un fenómeno único en el planeta. ¿Cuál es ese fenómeno? Para que ustedes tengan una idea, por lo menos la radiación ultravioleta se mide de 1 a 11.
¿Mm? 11 es extremadamente alta. Cuando a ti te afectan la radiación ultravioleta 11, a los 15 minutos tú tienes lesiones en la piel. Y exponerse a mayor tiempo, se te expones a lesiones que son acumulativas, porque en verdad la radiación ultravioleta es acumulativa en la piel. ¿Y cuánto se registró allí? ¿Cuánto? 43.4, casi 4 veces, o sea, fue similar al inicio de Marte. Entonces, claro, ¿qué hizo la NASA? Fíjate qué interesante, qué fascinante con el tema. La NASA ocultó la información. Sí, escuche el que está llamando y disculpe que espere un momentico, que ya te vamos a atender a quien está llamando. Sigue. Sí. Resulta que la NASA oculta la información. ¿Por qué razón? Ese estudio es ocultado porque en el 2003 el agujero de la capa de ozono llegó a los 28 millones de kilómetros cuadrados y estaba increciendo. Y había mucha incertidumbre respecto al tema. Entonces eso pudo haber, si esa información se cuela y se hace pública en el año 2003, hubiese causado, imagínate, va a destruir el planeta se destruye, ya comenzó el fin del mundo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Han ocurrido 11 años después, en el 2013, perdón, el año pasado, 2014, en julio del 2014, en la revista científica Fronteras de la Ciencia Ambiental en Estados Unidos, publica el estudio. Cuando hace público el estudio, bueno, tengo la suerte de que yo siempre estoy pendiente de este tipo de asuntos y me doy cuenta de esto y yo digo, no, esto no puede pasar desapercibido. Entonces solicito formalmente, eso fue el 10, porque quería que eso tuviese, por supuesto, tiene una relación directa con el deterioro de la capa de ozono y con el día de la capa de ozono. Entonces el 19 de septiembre del pasado año hago la solicitud formal a Récord Guinness. Y la sorpresa más grande que me ha recibido hasta ahora fue esa. El 5 de enero, como un día de Reyes, un día antes del Día de Reyes. Sí, yo recuerdo eso. Sí. Récord Guinness oficializa el Récord Guinness, ¿verdad? Que aún no se ha presentado públicamente porque la idea es presentarlo como parte del programa del 20 aniversario del Día de la Capa de Ozono, que es el próximo 16 de septiembre. Y recuerdo que es el segundo Récord Guinness de Eric Quiroga. Sí. Tenemos una llamada en espera, disculpe la que te hayamos hecho esperar. ¿Quién habla? ¿Deciré? ¿Sí? ¿Ya estoy en el aire? Sí, ya estamos en el aire. Dígame. Hola, Eric, ¿cómo estás? Soy Desiree. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Desi? Oye, qué bien, vale, qué bien que... Pregúntame lo que... ¿Sí? Te estoy llamando, bueno, para felicitarte por ser un papá para mí. Oye. Y, bueno, por todos los conocimientos que siempre nos das. Qué bien. Oye, gracias, Oye, Desi. te estoy llamando para felicitarte, Eric, por siempre estar atento con nosotros y bueno, brindarnos todo el apoyo todos los días. Gracias, sí. Te mando un beso y un gran abrazo. Gracias, Desi, en verdad es prácticamente mi hija. Y en verdad para mí pues me siento muy feliz de que me llames y que compartas lo que todos los días compartimos nosotros con... Pero no le has dado la bendición a ti. Bendición. Un besito, bendición, te quiero mucho. Está bien, gracias Desi. Ok, entonces seguimos con... Gracias, Daisy. Seguimos con con tu información tan importante sobre cómo lograste el segundo, que fue, como ya dijiste, en la región del Potosí, Bolivia. Sí. Y decías al final de que está pendiente el acto, digamos, por decirlo así, el acto de entrega. Sí, lo que se hizo sí. en Maracaibo con el Catatumbo. Sí. Porque lo que pasa es que este récord tiene una connotación ambiental única, ¿no? Y entonces el Récord Guinness quiere hacerlo público de una manera muy especial, como una alerta al mundo de lo que significa, porque fíjate que por eso es que traigo a colación el Récord Guinness. ¿Por qué se da ese fenómeno de 43.4? Porque consiguieron 3 fenómenos. Una tormenta solar, pero que en condiciones normales no hubiese incidido tanto. Una tormenta solar. Lo que incidió fue la gran cantidad de sustancias agotadoras de la capa de ozono producidas por el hombre, y curiosamente lo que desencadenó el fenómeno fue los incendios en el Amazonas y en el Chaco, que ese año fue histórico. Entonces esos 3 elementos fueron los que se desencadenaron lo que fue
y lo que ha sido hasta ahora la mayor irradiación ultravioleta sobre la superficie del planeta, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo no solo como venezolano, sino como latinoamericano, porque esto se va a convertir no solo en un récord Guinness, sino en una alerta ante el cambio climático. Porque fíjate, lo interesante que decía Juan Carlos, y lo conozco él hace tiempo, él es el que él es del panel de cambio climático. Sí. Y bueno, lo conozco él hace como 15 años, estamos en la misma cuestión. Él anda en su trabajo con las Naciones Unidas y estoy trabajando en lo que he venido trabajando. Es interesante esto porque poca gente llama la atención de los incendios forestales. Y los incendios forestales tienen un papel no solo muy determinante, por lo menos en el uso del suelo, cómo arruinan prácticamente a los suelos, sino también inciden en el deterioro de la capa de ozono de una manera directa, ¿no? Entonces yo creo que incluso me atrevo a decir lo siguiente, este año va a ser un año muy particular. Es muy probable que este año el deterioro de la capa de ozono, el famoso agujero que se forma en la primavera austral a partir de septiembre, de mediados de septiembre, y va a tener una expansión muy grande por un elemento muy importante, el vulcanismo. El vulcanismo tiene una incidencia directa sobre la destrucción del ozono, en la capa de ozono. Entonces, han habido alrededor en el hemisferio sur, han habido una gran cantidad de erupciones volcánicas, incluso históricas, como es el caso de Chile, también en Chile, en Indonesia, en toda la parte sur, en esta parte tropical hacia el sur. Y esas corrientes de aire, las corrientes de aire se transportan sobre 18 kilómetros de altura de los trópicos al polo sur, a través de los anticiclones, y del polo sur superficialmente hacia los trópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gran cantidad, aparte de la contaminación, aparte del problema también del cambio climático, porque hay una gran cantidad de generación de dióxido de carbono, los ciclos de sequía, de lluvia, todo este tipo que este año incluso va a ser históricamente el más lluvioso en el hemisferio norte, histórico, quizás en más de un siglo. En el norte Sí. y en el sur, ¿qué perspectivas tienes? No sé, porque por lo menos esto está vinculado de una manera directa con el deshielo ártico, ¿no? Yo he venido siguiendo este fenómeno del deshielo ártico desde el año 2003. Entonces, me he dado cuenta de lo siguiente, que los picos históricos del hielo ártico traen consigo ciclos extremos de lluvia en el hemisferio norte, porque es algo obvio. El deshielo ártico, ¿en qué se convierte esto? Bueno, se convierte por lo menos de que esta gran cantidad de agua dulce, para decirlo de una manera sencilla, se precipita a los océanos. Los océanos en verano, esto al evaporarse se convierte en calor latente. Eso hace que aumente la temperatura, pero también aumenta una gran cantidad de humedad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque resulta que cuando ocurre el deshielo ártico, el verano, por lo menos en el Ártico, hay un solo día que comienza a finales de mayo y concluye 3 meses después. Durante 3 meses no se oculta el sol. Entonces, eso se hace un agente multiplicador de gran cantidad de vapor de agua. Entonces las corrientes de viento transportan esa gran cantidad de vapor de agua, van distribuida en el hemisferio norte. Eso se convierte en lluvias en esta estación, en verano, en primavera, verano y comienzo de otoño, y luego después se convierte en nieve y en hielo cuando vienen los inviernos, ¿no? Por eso es que tú te pones a ver el deshielo ártico. Hay un ciclo, pero que se puede demostrar a partir del 2001 hacia acá. Se intensifica en el 2007, y del 2007 para acá son récord históricos de ciclos de lluvia, pero también es récord histórico en los inviernos del hemisferio norte, específicamente en lo que se llama el Atlántico Norte, que es Europa Occidental y la región este de Norteamérica. Ok, están escuchando a Eric Quiroga. Esto pudiéramos considerarlo en la sección de nuestro espacio Guarairando, túnel vegetal. Ahora tenemos que ir a escuchar una canción y regresamos en breves minutos a Guarairando. ¿Cuál es?
radiocomunidad.com, tu voz, nuestra voz, en la web 2.0. Bueno, escuchábamos a Agua Fresca. Esta es una canción de nuestro recordado y querido Hugo Blanco, el gran compositor y músico venezolano recientemente desaparecido, quien nos dejó un legado bastante grande de su producción musical, instrumental, que es bellísimo escucharlo, sobre todo hasta ahora. Bueno, seguimos con Guarairando, con nuestro invitado especialísimo, Eric Quiroga, pero también está con él María Mercedes, su compañera y esposa y colaboradora y amiga, quien lo acompaña en este pequeño espacio de nuestra radiocomunidad.com. Bueno, te dejo en el micrófono, Eric. Tú tienes hoy el mando de este espacio. Okay. Tú eres el conocedor de todo esto, todo lo que está pasando en el clima, en las proyecciones futuras, que ya nos habías adelantado algunas cosas. Y por favor síguenos informando un poco más. Pero antes de eso yo quiero hablar un poco de Eric. Eric ha logrado 2 récords mundiales Guinness y ha logrado un Día Internacional del Ambiente, como es el de la protección de la capa de ozono, porque él es un acucioso investigador. Él no se conforma con leer las noticias de hoy. Él investiga, él analiza, él busca archivos. Como todo buen investigador, él no descarta nada, simplemente investiga, busca la prueba de eso, lo compara, hace cruces en sus investigaciones y consulta, y eso constituye un ejemplo para todos nosotros, para todos los ambientalistas y las mujeres ambientalistas también, porque así debemos ser investigadores, debemos analizar científicamente todo, poniendo los pies en la tierra sin excedernos en alarmismo ni apasionarnos, sino con la objetividad rigurosa que el estudio científico, el estudio analítico debe hacerse. Y así Eric ha logrado, con esa metodología de trabajo, ha logrado lo que ya mencionamos, 2 récords mundiales y un día internacional. Bueno, el micrófono es tuyo, Eric. Mira, quería, a propósito de un récord que para mí tiene un significado muy especial, que es el del relámpago del Catatumbo, porque es un fenómeno vinculado a mi infancia. O sea, es algo para mí muy trascendente. Me crié en el sur del lago, ¿verdad? Cuando niño, felizmente, pues mi vida transcurrió entre palmeras, cañaverales y el lago, ¿no? Y en parte de las montañas, porque yo allí vivía en Valera, pero en verdad allí en Valera se ve el relámpago, ¿no? Entonces mi madre me lo enseñó cuando yo tenía 5 años. O sea que para mí el haber logrado el récord Guinness para el Catatumbo también es la conclusión de 20 años de investigación sobre el tema, ¿no? Y el haber promovido durante 20 años este fenómeno como un fenómeno, como lo es, un fenómeno único de su tipo en el mundo. Incluso quería decir lo siguiente, que estoy en la actualidad concluyendo una investigación sobre el relámpago del Catatumbo que va a tener un impacto muy grande, en verdad va a tener un gran impacto en la opinión pública, por lo menos no solo del Zulia, sino a nivel nacional, porque resulta que en lo que se refiere al relámpago del Catatumbo siempre se ha venido, incluso en las redes siempre se habla, y en algunos textos que tienen que ver sobre el tema, de que Humboldt vio el relámpago del Catatumbo. Eso en verdad no fue así. No fue Humboldt Humboldt nunca vio el relámpago del Catatumbo. Resulta que Humboldt, cuando vino a América, cuando vino específicamente a Venezuela, ellos tenían informantes. Entonces fue un informante el que le informó, valga la redundancia, sobre el relámpago del Catatumbo, que en ese entonces no se llamaba relámpago del Catatumbo, sino era el faro o farol de Maracaibo, así era como era conocido. Él nunca lo vio. Pero nunca llegó al sitio de la Ciénaga de Zapata. Nunca llegó a la Ciénaga. Ni siquiera pasó por Mérida. Entonces, hice toda una investigación sobre el tema. E incluso
pedí el apoyo de un muy conocido periodista alemán que se llama Stefan Rich. Él habla muy bien español. Él llegó al libro original, en origen alemán, y sin duda alguna, pues allí es una nota, el relámpago del Catatumbo, o sea, el faro de Maracaibo en ese entonces, farol de Maracaibo, es una nota marginal. Quiero decir, está a pie de la información, no está dentro del texto de la página, sino es una nota a pie de página. Sí. Entonces resulta que me pongo a investigar y ese es el tubazo que voy a dar la semana que viene, ¿no? Porque resulta que ya corroboré de que hay dos patriotas, un patriota muy conocido que fue el que dio a conocer el relámpago del Catatumbo. Quiero decir, en ese entonces, farol de Maracaibo, porque hay que decirlo también, en el año 1878 llega a Maracaibo un alemán que se llama Anton Goering, una personalidad, él era taxidermista, experto en aves, poeta, pintaba, una persona impresionante, ¿no? Muy polifacética. Y él llegó allí, cautivó a los zulianos. Y entonces una vez él, en el año 1878, de un sitio que se llama Punticote en Cabima, observó el faro, el relámpago, el faro de Maracaibo, y dijo, no puede ser faro de Maracaibo, porque se forma sobre el río Catatumbo, y lo llamó Fuegos del Catatumbo. Es él, Anton Goering, que le cambia el nombre al fenómeno del relámpago, al que se llamaba faro de Maracaibo, y ahí pasa a llamarse relámpago del Catatumbo. Yo recuerdo una anécdota que tú decías en una de las charlas que diste sobre el relámpago. En la batalla del lago de Maracaibo, la última, una de las más importantes que dieron el fin al dominio español, sobre todo en la región occidental de Venezuela. En esa batalla tú mencionabas de que los relámpagos eran conocidos por los patriotas y los indígenas que ayudaban a los patriotas. Y ellos, y esos relámpagos reflejaron las luces de las naves españolas. Sí, y por supuesto los patriotas no tenían ni prendido ninguna luz, pero ellos observaban con el destello de los relámpagos como un reflector que le caía a las naves españolas, y eso ayudó al avance si no me equivoco fue así lo que tú decías. No, bueno, lo que pasa es lo siguiente, que cuando se da la batalla del sur, del lago, el 24 de junio, ya era una temporada alta de relámpago. Es probable que el relámpago haya sido un elemento importante de fondo, pero ahora en verdad yo hice una investigación sobre el tema. Entonces fui a la Academia de la Historia, investigué bajo allí, pues varias personas me ayudaron en el tema, y en verdad no existe una sola referencia histórica que hable de que el relámpago ayudó en la batalla y ese tipo de cosas. Lo que sí hay es una referencia, es con cuando el pirata Francis Drake invade a Maracaibo, que él invade a Maracaibo en 1600 y pico por allí, y cuando él invade, él va a tomar ya el puerto, comienza el relámpago y los españoles ven la silueta de los piratas y derrotan a Francis Drake. Eso está recogido incluso por Quevedo. Quevedo hace la Dragontea, que es una burla a este pirata Francis Drake, que es ahorcado en Portobelo, en Panamá, y entonces él publica un poema en el cual menciona las llamas que maldicen al pirata. Ese es el famoso faro de Maracaibo, que no tenía tampoco nombre en esa época definido. Incluso hizo una investigación tan fascinante, en el año 1825-23 se le llamaba también lanterna, o sea, faro en español, faro de San Antonio. Esa es una cosa impresionante, nadie había hablado de eso, nunca se había hablado de eso, ¿no? Que era un término más que todo que lo daban los religiosos y los españoles, pero fueron los marineros los que marcaron el nombre de faro de Maracaibo, porque cuando venían rumbo a uno de los puertos más importantes de Sudamérica, que era Cartagena, pasaban por Maracaibo, y era justamente cuando veían el relampagueo, decían, ya vamos por Maracaibo, ahí está el faro de Maracaibo. Eso es lo que determina el nombre de faro de Maracaibo, ¿no? Y lo marca, pues.
¿Y cuándo se le da el nombre de Relámpago del Catatumbo? Eso es en el año 1879, aparece publicado el artículo de este alemán que se llaman Göring. Ante Göring, sí. Göring. Y es fascinante esto porque luego después, ¿verdad? Un articulista, un periodista que se llama Veroes, en el Cojo Ilustrado, en el año 1902, hace un artículo y él dice que el Relámpago del Catatumbo y el Faro de Maracaibo es el mismo fenómeno. Y allí se sella ya todo, ¿no? O sea que ya en el siglo XX comienza todo el mundo a llamar a lo que era el Faro de Maracaibo Relámpago del Catatumbo. Ese salto es importante conocerlo porque si la gente va a investigar el Relámpago del Catatumbo, se va a conseguir que no existe en el siglo XIX. No existe en el siglo XIX simplemente porque no se llamaba así. Entonces hay que buscarlo como Faro de Maracaibo. Entonces es increíble. Este fenómeno era muy conocido en el siglo XIX. ¿Gracias a quién? Gracias a un patriota que no lo voy a decir acá porque yo voy a corroborarlo científicamente con la investigación que hice. Era un patriota que murió en una batalla frente a Ciudad Bolívar, en ese entonces Angostura. Y era un patriota muy culto que se graduó estudió Derecho. Y aparte de eso era un gran investigador que logró personalmente hablar con Humboldt en el año 1819, por allí. Él estuvo en París incluso porque Bolívar mandó una delegación a Europa, ¿verdad?, para contactar con científicos, para que cuando se creara la Gran Colombia, eso se lo encomendó a SEA. Pero este patriota también fue a París, conoció a Humboldt, le entregó un informe sobre lo que unas lagunas que hay aquí en Uruguay, en Mérida, que son fascinantes y eran muy fascinantes ya científicamente para la época, y también al parecer fue el que le dio la información respecto al Faro de Catatumbo. Sí. Bueno, ahora tenemos que abrir con otra canción de el recordado Hugo Blanco, se llama Tierra Mojada. Música, información, entretenimiento y tu voz en una sola señal. Somos radiocomunidad.com.
Bueno, llegamos otra vez a nuestro espacio, a su espacio Guarairando, el espacio de la radio para los ambientalistas, las ambientalistas y todos los ciudadanos de nuestra gran Caracas que de alguna forma con cualquier actividad nosotros podemos y debemos hacer algo por el ambiente, por la defensa de los espacios, de las áreas verdes, por luchar contra todo lo que destruye nuestra ciudad y nuestro planeta. Seguimos la conversación en estos últimos minutos del día de hoy con Eric Quiroga, quien continúa deleitándonos con todos los temas que él domina. La verdad, aquí estamos fascinados con lo que él dice. Sigue, Eric. Bueno, pero no descuidando lo que es Guarairando. Es interesante hablar sobre el tema también ahorita. Vamos a hablar sobre el tema de nuestro Ávila y Guaraíra Repano. Resulta que, por lo menos cuando ustedes hablan, si yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue que se inició el proyecto del teleférico del Ávila? Todo el mundo me dice, bueno, eso lo inauguró Pérez Jiménez en el 56, el 19 de abril, qué sé yo, del 56. Eso tal vez fue un proyecto que vino de esa misma década, no en absoluto. En verdad el proyecto fue elaborado en el siglo XIX, en el año 1882, y fue elaborado por un húngaro que vivía acá, que elaboró el proyecto, pero fue algo tan preciso. En la próxima oportunidad, cuando volvamos a hablar, vamos a hablar sobre ese tema que es fascinante. ¿Verdad? Hice una investigación también sobre el Guaraíra Repano y el Ávila, que de paso es Guaraíra con G, no con W, porque es algo muy sencillo. En el idioma que hablaban los Toromaima era de origen guaraní, y en el guaraní pues no existía la W, porque en verdad la W se hizo una investigación científica que la hizo un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que la plasmó en un libro que se llama el río que tenía alas, así es que se llama, porque había un río que se llamaba Río de Gaviotas, en términos de los pueblos indígenas que habitaban en esa área de Portugués y Lara, era el Guanaguanare, que quiere decir río de gaviotas. Entonces resulta que Van Houten, el Welser, fue la primera persona en América que vio que por lo menos los indígenas llamaban Guanaguanare, y él le dio el término de W, utilizó la W para calificar ese término. Es con esto. ¿Y por qué también ocurre en Paraguay? Bueno, porque los jesuitas la mayoría eran alemanes. Entonces es bueno decir lo siguiente, que es Guaraíra Repano con G, no con W, porque si fuese con W, Guatire fuera con W. Entonces ustedes no se han preguntado por qué la Guaira, que Guaira Repano, que es montaña pequeña, y Guaira Repano, sierra grande, Guaira Repano, sierra pequeña, ¿por qué Guaira es con G y no con W? ¿Y por qué Guatire es con G y no con W? O Guatopo es con W. Entonces, de repente Guaira Repano con W no es que no encaje, sino que está fuera de lo que es el concepto y lo que es el lenguaje, la expresión de los pueblos que habitaban esta zona, ¿no? Bueno, como pueblos de origen guaraní. Te prometo que vamos a corregir en nuestro espacio la forma como lo escribimos. En serio, y es increíble. Eso ha sido una gran que no se planteó como era debido, ¿no? También hay una gran cantidad de por lo menos los incendios del Ávila, que a propósito que hablaba de este incendio, o sea, uno habla de esto y dice, bueno, pero el incendio más terrible que ocurrió en el Ávila ocurrió justamente la segunda semana de febrero del año 1869. Fue una terrible sequía, porque también en los años 60 del siglo XIX hubo un ciclo de calentamiento muy intenso en los años 60, que culmina con un ciclo de sequías terrible en el hemisferio norte, que también nos afectó a nosotros. El Guaire prácticamente se secó. Y entonces, curiosamente, porque conseguí la nota de la Sociedad de Ciencias Naturales, que en un periódico que se llama El Liberal, lo pueden conseguir en la hemeroteca de la Academia de la Historia, allí habla de del incendio.
El incendio, imagínate que fue por un sancocho, porque resulta que adelantaron los carnavales, porque había sequía y se jugaba mucho con agua. Aprovechar la sequía para decretar el carnaval, no se juega carnaval con agua. Entonces suben unas personas allí, a la silla de Caracas, hacen un sancocho y se quema el Ávila durante 5 días. Quedó totalmente devastado. Ese ha sido uno de los grandes incendios que han habido. ¿El lado sur o el lado norte? Se quemó toda la parte esa. En 1808 también hubo un gran incendio que fue desde Guatire hasta Caracas. Toda esa zona se quemó. Y la primera crónica, ¿verdad?, sobre un incendio en el Ávila también lo hace Humboldt. Hace toda una observación sobre este fenómeno. Entonces, es interesante y ha sido el incendio más terrible que ha habido fue en el 1961, después de 1869. Entonces, esto ha sido algo recurrente, ¿no? Ha sido algo recurrente porque el capim melao tiene un papel muy, muy determinante en estos incendios y que, por supuesto, también la falta de que un gobierno se encargue de delimitar las áreas, el Parque Nacional, no ha habido tampoco sobre este tema, ha sido muy evasivo, han invadido el Ávila, etcétera, etcétera, y eso hace que sea más frecuente los incendios en esa zona, ¿no? Pero el capim melao tiene un papel muy determinante, que de paso también la gente, no, que eso viene de Brasil, que es correcto, viene de Brasil, y eso fue importado por un presidente que se llamaba Vicente Tovar en 1870. Él importa el capim melao, fíjate lo que es impresionante, lo importa como forraje para ganado, y se convirtió en una plaga en Venezuela. En Colombia no, en Colombia prosperó, en Estados Unidos se transformó en una bendición, en Colombia, en todos los países, y en Venezuela todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo siguiente, que ellos, una vez que se cultivaba, los llaneros observaron que era fácil, cuando se cultivaba y se secaba, era muy fácil la combustión. Y eso pues llegó de los llanos, pasó a Caracas. No se sabe cómo fue que llegó al Ávila, y justamente existe en la ruta de los alisios, es la ruta de los incendios. Y es de rápido crecimiento y altura. Sí, porque lo que pasa es que eso le decían también en el árbol, le decían también quicuyo, porque eso en verdad viene de la meseta, eso viene de África, y fue llevado a Brasil y ahí se expandió, ¿no? Entonces, el problema de esta hierba es la profundidad. Es la profundidad, o sea que una vez que esa hierba se cultiva, se va profundizando, entonces tú la puedes destruir por arriba, pero una vez que pasa el incendio y todo, vuelve de nuevo, porque tiene raíces muy profundas. Incluso en los quicuyos, ahí en África, donde nació esta hierba, en la meseta de Nairobi, ellos decían que había que ser como esa hierba. ¿Por qué? Porque te destruían, pero tenías la raíz tan profunda que volvías. Sí. Era un símil filosófico para la lucha como pueblo, pues. Eric, quedan pocos minutos, o ya quedan de verdad muy pocos minutos. Infórmanos brevemente sobre la situación climática actual de Caracas, de Venezuela. ¿Qué perspectivas tú ves en las próximas semanas, meses? Teniendo en cuenta que el INAME ha dicho que oficialmente no han comenzado las lluvias, cuando ya deberían ya comenzar como en otras épocas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, verdad, esto sí valdría la pena hacer todo un trabajo sobre esto, ¿no? Hablar sobre este tema con otras personas incluso. Pero yo creo que es lo siguiente, el problema hay algo que se está planteando en el planeta, que específicamente en el hemisferio norte, que es la alteración de los patrones de viento. Como yo te decía muy bien, este deshielo, incluso se afectó el fenómeno del Niño con el deshielo ártico. O sea que por supuesto, grandes cantidades. Para tener una idea, por lo menos en un solo año, en el 2007, se fue 1.200.000 kilómetros cuadrados de hielo en un solo año. Y de 1976 al 2006, en 30 años se habían ido 1.300.000 kilómetros. Y en un año se fue 1.200.000 kilómetros. O sea que, y a partir de allí, claro, esa gran evaporación, esa gran energía calórica, de esta gran cantidad de vapor de agua, alteró y ha venido alterando los patrones de viento. Entonces eso incide en lo que se llama ¿cómo es que se llama? El Ártico, pero ¿cómo explicártelo? Afecta también la convergencia intertropical. O sea, afecta en el sentido de que la desplaza
y esos desplazamientos traen ciclos extremos de lluvia y de sequía. Entonces, quiero decir que todo esto está entrelazado, ¿no? Todo es una serie de fenómenos también. Hay por lo menos una gran masa de aire muy cálido en el Pacífico que todavía científicamente no se sabe por qué está ocurriendo este fenómeno que va frente a California y se expande hacia la región tropical del Pacífico. Y entonces esta gran masa de agua cálida todavía científicamente no hay una claridad desde el punto de vista científico por qué ocurre, si eso es cíclico, si eso ha ocurrido antes, qué sé yo. Entonces hay una serie de fenómenos, ¿verdad? Porque el problema no es, la gente dice, oye, sí, los ciclos de lluvia y de sequía. No, todo eso está entrelazado, ¿no? Hay un problema, estamos también en pleno proceso de calentamiento global sostenido que comienza en el año 1976, pero también algo muy importante, vamos hacia un mínimo solar. Entonces nadie habla del mínimo solar, que el mínimo solar comienza por ahí en el 2018. ¿Y qué ocurre con los mínimos solares? Bueno, cuando, desde el punto de vista científico, incluso se puede demostrar, cuando existen ciclos de calentamiento global cálidos, muy intensos, y coinciden con un mínimo solar, se va hacia una pequeña glaciación. Sí, viene, esos datos había advertido eso hace tiempo. Sí, en el año 2003, sí. Desde el año 2003 he venido sosteniendo eso, ¿no? Entonces, sí. Bueno, mira, lamentablemente ya estamos cerrando el espacio, ya llegamos casi a las 7 de la noche. El programa dura 1 hora. Hoy tuvimos el honor, la alegría de que está Eric Quiroga en este espacio. Él mismo ha dicho que va a regresar. claro. No puede ser el martes que viene, el otro martes, como tú quieras, cuando tú quieras. Este programa lo conduce Kadri Rondón, quien le habla Pedro Elías Cruz. Guarairando se despide hasta el próximo martes por radiocomunidad.com. Gracias a todos ustedes. You
Y así concluye esta emisión de Guarairando con Kadari Rondón. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde para seguir Guarairando.